Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de ASILAC, la importancia de la adaptabilidad de las organizaciones en tiempos de incertidumbre. Este ya es, y pronto esta semana tendremos la Asamblea General de ASILAC y nos reconforta compartirles que hemos hecho ya más de 20 webinars y seguimos siempre a su disposición para cualquier tema que quieran desarrollar a través de esta plataforma. En esta ocasión y para este webinar contamos con la participación de Lucía Muñoz, partner de Deloitte, también Fernando Sansone, director de Recursos Humanos de Corporación América Uruguay, al igual que Alcira Enríquez, gerente de Talento Humano de Corporación Keyport, que gestiona el aeropuerto de Quito, y finalmente Carlos Gómez, gerente de Gestión y Desarrollo Humano de Lima Airport Partners. Antes de pasar a las presentaciones, sí que me gustaría compartirles un poco la mecánica del webinar. Como habrán podido comprobar, tenemos interpretación simultánea. Lo único que tienen que hacer es, en el menú que se encuentra en la parte inferior, deben elegir el canal de su preferencia y en caso de evitar que se superponga la voz del panelista y nuestro intérprete Paul, por favor seleccione la última opción, silenciar el audio original. Por último, les quería comentar que las preguntas se estarán desarrollando al final de las presentaciones y la opción de chat, como ven, está deshabilitada. Por tanto, estaremos recibiendo las preguntas a través de la dirección que ven en pantalla, info@asilac.aero. Podrán enviar las preguntas, a lo largo de las presentaciones, indicando, por favor, a la persona a la que va dirigida. Sin más, quiero darle la palabra a Lucía Muñoz, partner de Deloitte, que nos hará también unas palabras introductorias y explicará un poco más en detalle en qué consiste el webinar de hoy. Muchísimas gracias, Francisco. Bienvenidos a todos. Es realmente un placer acompañarlos en esta mañana o mediodía en función de donde esté cada uno. Como Francisco mencionaba, mi nombre es Lucía Muñoz, yo soy partner, soy socia de Deloitte en consultoría, específicamente para Human Capital. Y tengo, si bien estoy basada en Uruguay, tengo de alguna manera un scope en todo lo que es la región. Para mí realmente es un placer acompañarlos hoy con esta temática tan relevante y tan interesante. Vamos a estar conversando sobre esa necesidad de la adaptabilidad para nuestras organizaciones, algo que ya venía siendo una temática muy relevante y ya veníamos conversando muy seguido sobre esto, pero que claramente en los últimos meses fue algo que nos aceleró. De hecho, hablamos mucho de lo que fue la pandemia como una máquina del tiempo que nos llevó hacia el futuro en lo que tiene que ver con las formas de trabajo, la organización en sí misma y esto del futuro del trabajo, que de alguna manera se nos acercó quizá más que antes y es ese nuevo futuro del que todos somos parte. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Y Francisco, te pido allí un clic para contarles cuál es la agenda que tenemos prevista para el día de hoy. Vamos primero a contarles cuáles son aquellos impactos en el contexto, qué es lo que de alguna manera veníamos ya hablando antes, como les mencionaba, y qué es todo aquello que surgió más fuertemente y haciendo hincapié en aquellos elementos que tiene claramente esta industria como parte de la realidad en la que estamos hoy en día. Luego vamos a hablar de la organización adaptable, un concepto que muchos de ustedes podrán haber escuchado de diferentes formas, como organización adaptable, como organización flexible, organización líquida. Hay muchos conceptos para esto, o muchos nombres para este concepto de organización. Y después vamos a estar compartiendo, teniendo el placer de escuchar, como decía Francisco, a ciertos panelistas, Fernando, Alcira y Carlos, que van a estar comentando y van a estar brindando desde la experiencia ejemplos de esas historias de éxito que fueron implementadas en estos pasados meses y que hablan de esa adaptabilidad. Y después vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Allí Francisco les mencionaba y les daba y les va a seguir mostrando los mails para que puedan enviar las preguntas y con todo gusto nos vamos a quedar esos minutos conversando con ustedes. Dicho esto, Francisco, si te animas, hacemos un clic
Y de alguna manera esta frase es como muy ejemplificante de lo que vivenciamos en este último tiempo, ¿no? De alguna forma, si nos remontamos a unos cuantos meses atrás, todo parecía estar en contra, de alguna manera, de continuar siendo exitosos, continuar trabajando, llevando en las tareas, en el día a día, nuestro trabajo, haciendo que nuestros clientes o los pasajeros realmente se sintieran seguros. Y la realidad es que en el marco de esto, toda organización tuvo allí grandes lecciones de aprender de sí misma, de aprender de otras organizaciones y realmente armarse y formarse para de alguna forma poder acompañar estos cambios del contexto y prosperar. Desde Deloitte hablamos que no alcanza únicamente, o que las organizaciones fueron pasando distintas fases. Primero respondieron a lo que estaba sucediendo, luego se fueron recuperando, y de alguna manera es la fase en la que la mayoría de las organizaciones hoy está, recuperarse ante algo que pasó y empezar a emerger más fuerte. Y la etapa que sigue, la etapa donde de alguna manera va a implicar ese despegue de lo que estamos haciendo, es el prosperar en un nuevo contexto, en una normalidad, una realidad nueva que viene a quedarse, y que de alguna manera las organizaciones que logren adaptarse y ser realmente organizaciones resilientes son aquellas que podrán de alguna forma prosperar en mayor sentido. Si avanzamos un clic más, vamos a estar viendo algunos temas con los que conversábamos desde antes, ¿no? Y la realidad es que antes de febrero ya veníamos hablando de ciertos conceptos que parecían muy futuristas, y hoy son, o hasta se pueden quedar un poco cortos en esto de los desafíos que las organizaciones se encuentran teniendo en la realidad actual. Ya hablábamos de un tsunami de datos, ¿no? Las organizaciones hoy generan tal cantidad de datos que solamente son capaces de procesar un 0,5% de esos datos que generan. Imaginen todo lo que podríamos hacer si fuéramos capaces de procesar e integrar todos esos otros datos que quedan por allí. La tecnología que aparece y que está en todos lados, cada vez más diversidad en lo que tiene que ver con nuestra fuerza laboral, otras formas de contratación, tercerizados, contingentes, que empiezan a aparecer y a conectar más que nunca. Pensemos que además, si pensamos en lo que tiene que ver con las carreras en nuestras organizaciones, se estima que un niño que nace hoy, con evidentemente todos los cuidados y en el mejor ambiente posible, podría vivir hasta 120 años, con lo cual se están hablando de las carreras de 100 años. Imagínense que claramente la conexión con las organizaciones va a trascender a aquella edad en la que hoy nos retiramos, y cada vez va a ser más larga. Pero al mismo tiempo conviven y coexisten distintas generaciones en el mercado laboral, y ni que hablar entre los clientes que aparecen allí demandando diferentes cosas. Y una revolución digital como nunca antes habíamos estipulado o estábamos esperando. A la mano de esto tenemos toda la vulnerabilidad de la automatización que de alguna manera nos demanda permanecer alertas en reconvertirnos, y por supuesto que toda la evolución en las regulaciones del mercado. Todo esto es un contexto que ya demandaba organizaciones resilientes, organizaciones que de verdad vinieran a ser distintas, a accionar diferente. Lo que ya veíamos es que aquellas organizaciones que fuesen resilientes y muy flexibles y adaptables a los ambientes que existían alrededor en su contexto, eran aquellas que lograban sobrevivir y, como decíamos, prosperar. Hay grandes ejemplos de organizaciones que de alguna forma desaparecieron por no tener esa flexibilidad y de alguna manera no reaccionar rápidamente al entorno. Sobre esto es lo que vamos a conversar hoy. Vamos a hablar de cuáles son entonces esas características que pueden hacer a una organización más adaptable. ¿Qué podríamos estar haciendo nosotros en nuestras organizaciones hoy para convertirnos en organizaciones resilientes, flexibles, adaptables, que al final del día, no importa nuestro tamaño, funcionemos y operemos como esa startup que recién empieza y que tiene esa flexibilidad para responder rápidamente al contexto y hacerse más fuerte,
en función de la realidad de sus competidores, sus proveedores, sus clientes, y accionar de alguna manera desde ese lugar. Ahora bien, si continuamos con la slide siguiente, podemos visualizar que toda esta historia que hacíamos hasta hace unos meses ha estado absolutamente sacudida por lo que sucedió en estos últimos meses. La realidad es que todas las industrias, todas las organizaciones tuvieron sus características, y de verdad creo que uno de los lindos lugares que como consultores tenemos también es el conversar con distintas organizaciones de distintas industrias, líderes de las más variadas organizaciones, y todos con los mismos problemas, las mismas temáticas. ¿Cómo hacer para seguir siendo relevantes? Operar rápido, poder responder a todas las urgencias que existían y seguir con un negocio que pueda de verdad continuar y progresar. Al mismo tiempo que la seguridad a mi gente, la seguridad a mis clientes estaba sobre la mesa. La realidad es que desde Deloitte, trabajando en contacto con varias organizaciones de la industria, fuimos entendiendo elementos que ustedes, si los miramos ahora, después de varios meses, pensemos que estos datos que ven en pantalla tienen ya unos cuantos meses de atrás, pero la realidad es que todos nos empezamos a dar cuenta que está cambiando las preferencias de nuestros clientes, están cambiando las preferencias y las características de las organizaciones en las que estamos. Con lo cual no alcanza a compensar las disrupciones que ya traíamos y que ya venían, todos los datos de los que estábamos hablando hace un rato, sino que además empezamos a entender que hoy hay otros parámetros. Hoy seguramente cada uno de los pasajeros que llega a nuestros aeropuertos va a primar mucho más la salud y la limpieza que otros temas que antes quizá eran los más importantes, como la rapidez, por ejemplo. El realmente entender que tenemos que rearmarnos, y sabiendo que muchos de estos datos nos muestran que esto viene para quedarse, que de alguna manera mirando hacia adelante, cuantos más adaptables como organizaciones para responder rápidamente a las necesidades que cambian, mejor vamos a poder responder a la disrupción, y de alguna manera vamos a ser aquellas organizaciones que eligen no solamente nuestros pasajeros, sino también nuestros talentos, ¿no? Pensemos que también como industria queremos seguir reteniendo a esos talentos clave, y para eso necesitamos asegurar que como organización estamos generando una forma de organizarnos que responda a cada una de estas temáticas. Por lo cual, si siempre fue importante la experiencia del cliente, la experiencia del pasajero y la experiencia del talento y el colaborador, hoy se vuelve más importante que nunca, y hoy más que nunca tenemos que tener esa capacidad de tener como los sensores absolutamente explayados por cada uno de los lugares para entender qué es lo que está sucediendo y poder responder rápidamente a eso. Hablábamos que claramente la limpieza, el poder tener la seguridad en todo esto, y al mismo tiempo que esas preferencias se vuelve clave. Si avanzamos una slide más, lo que entendemos es que hoy ya hay varias organizaciones de la industria que están yendo un paso más, tratando de entender, bueno, y entonces, ¿cómo nos preparamos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para de alguna manera empezar a armarnos distinto? Y así surgen claramente varias temáticas que vamos a estar ahora conectando con este concepto de organización adaptable. Para empezar, el primer foco que se tiene muy fuerte es el entender los comportamientos y los cambios en el comportamiento de nuestros pasajeros. ¿Qué es lo que de alguna manera empieza a cambiar? ¿Y qué es lo que va a continuar cambiando? ¿Cuáles serán esas preferencias que realmente van a quedar y van a ser necesarias en relación a esto? Luego, el poder entender cuáles son los servicios con mayor prioridad para empezar a priorizar la vuelta a las operaciones y estar convencidos que estamos siguiendo un plan que está totalmente conectado con las preferencias de nuestros pasajeros. Poder de alguna manera seguir identificando oportunidades para asegurar que estamos dando esa confianza. Y vuelvo a decir, no solamente a nuestros pasajeros, sino también a ese talento que día a día trabaja con nosotros. Otro de los elementos que empiezan a aparecer muy fuerte, y por supuesto que ustedes han estado claramente en este tiempo bien en contacto con esto, es cómo migrar hacia soluciones tecnológicas absolutamente
touchless, pero al mismo tiempo brindando experiencias que empiecen a asegurarnos que estamos todo el tiempo contando y detectando las necesidades de nuestros clientes. Y por último, mucho dato todo el tiempo para de verdad captar qué es lo que está sucediendo, dónde y cómo accionar. Y esto nos abre algo que está sucediendo más que nunca, y este foro de hoy, y por allí conversando con Francisco nos decía la cantidad de webinars que se hicieron en este tiempo. El conectar fuertemente con el ecosistema de aeropuertos, de la industria, de otras organizaciones, es parte de lo que viene para quedarse, el asegurarnos que estamos teniendo un contacto profundo con lo que pasa más allá de mi organización, el conectar para entender cuáles son las mejores prácticas, cómo aprovechar elementos que otro ya está probando, porque esto de estos últimos meses y el COVID fue una máquina del tiempo no solamente para ir hacia el futuro en algunos lugares, sino también cada uno de nuestros países tiene una realidad distinta hoy, tiene mayor o menor tránsito en función de lo que está sucediendo, con lo cual aprender de otros aparece como esa clave que empieza a llegar para quedarse. Y todo esto empieza a resonar mucho porque al mismo tiempo es algo así como una prueba clara de algunos elementos que, como yo decía, ya veníamos conversando. Francisco, te pido hacer un clic más y de alguna forma invitarlos a pensar que estamos empezando a operar distinto. Y la realidad es que ya como organizaciones, y ahora sí, no importa la industria en la que estemos, ya sabíamos que en la medida en que pudiéramos romper el pensamiento tradicional y realmente conectar con cosas que quizá todavía no sabíamos cómo iban a funcionar, empezaba a volverse una clave para saber que como organizaciones íbamos a seguir siendo relevantes. Y desde ese lugar es que empezamos a conectar cada una de estas cosas y a entender que más que nunca necesitamos ser organizaciones fuertes, pero fuertes en el sentido de saber que tenemos ciertos elementos totalmente arraigados en nuestra cultura, pero lo demás va cambiando, lo demás es flexible, lo demás es resiliente, y cuando viene la disrupción, sea en forma de pandemia, sea en forma de innovación, de tecnología, sabemos cómo operar, nos conocemos, sabemos cómo trabajar juntos para enfrentar esos desafíos y prosperar en el futuro. A partir de eso es que desde Deloitte empezamos a hablar de algo que se llama organización adaptable. Y te pido, Francisco, hacer un clic más para pasar a la siguiente slide, en donde lo que van a estar viendo es esa especie de continuo que va desde lo que eran las características más comunes de organizaciones tradicionales, en las que veníamos acostumbrados a operar, hacia aquello que iba o que va hacia la organización adaptable, que ven a la derecha de la pantalla en verde. Y la realidad es que todo lo que acabamos de hablar, haciendo un recuento en poquitos minutos de la disrupción en esta industria y en otras, cada vez más nos muestra que es hacia lo verde, hacia donde debemos transitar si queremos realmente seguir relevantes, seguir respondiendo de forma rápida y resiliente a los desafíos y como decíamos, con ese objetivo final de prosperar en este sentido. El primer elemento que aparece allí fuertemente es que las organizaciones tradicionales tenían un foco muchísimo más fuerte o marcado únicamente en lo que son el logro de las ganancias, ¿no? Las ganancias que la realidad es que sigue siendo relevante, pero hoy las organizaciones tradicionales empiezan también a incluir otros datos, otros elementos que los llevan a ser organizaciones adaptables, y esto es el propósito común. Las organizaciones adaptables tienen un gran propósito común, que es lo que guía y mueve todo lo que hacen. Y en este tiempo, creo que cualquiera de ustedes, si conecta con lo que ha sido la fuerza de lo colectivo en salir adelante en lo que fue la pandemia, empezamos a notar claro lo que es el propósito. Había un gran enemigo común durante estos meses que nos hizo unirnos y tener un propósito, no importa que fuésemos empleados que trabajaban todos los días, tercerizados, proveedores, clientes, gobierno, otros aeropuertos, otras organizaciones. La realidad es que todos íbamos por una misma cosa. Y esa es parte de ese propósito de la organización adaptable. Y lo que nos tenemos que empezar a preguntar es, ¿cuál va a ser el siguiente propósito? Cuando esto pase, porque va a pasar, ¿qué es lo que nos va a unir con tanta fuerza para hacernos
ser una organización que tiene muy claro, no importa dónde estoy en la organización, hacia dónde vamos y cuál es aquel elemento que queremos cumplir. Luego, el segundo punto tiene que ver con un foco interno que tenía antes la organización en sus procesos hacia un foco totalmente conectado con el cliente, con el pasajero, con aquella cosa que es mi razón de ser y con el ecosistema en el que opero. Y esto se vuelve absolutamente relevante en una organización que quiere ser sensor activo de lo que está pasando alrededor para poder responder rápidamente a lo que pasa. Redes flexibles de equipos es el tercer elemento que caracteriza una organización adaptable versus aquella estructura más jerárquica que también sigo teniendo, pero más que nunca tengo equipos que se conectan y se desconectan para trabajar en función de propósitos que aparecen, misiones, proyectos, y que esa gente viene de distintos lugares y conecta porque de alguna forma son los mejores para realizar esa tarea. Una colaboración ágil, una gobernanza absolutamente ágil versus ese elemento que quizás sigue a veces complicando la operatividad más resiliente, que son los silos o interacciones más burocráticas. Un elemento que tiene que ver con un talento, una gestión de talento individualizada, entendiendo cuáles son las poblaciones de colaboradores que tengo en la organización y cómo responder mejor a cada una, versus esa organización que de alguna manera era de alguna forma, para todos el mismo enfoque, cuando en realidad tengo distintas comunidades. Y por último, una organización que aprende continuamente, que cambia continuamente, versus aquella idea que traíamos de antes, que la gente se resiste al cambio. En realidad hemos aprendido que si tenemos la información, el propósito claro y el porqué, la realidad es que no nos resistimos al cambio, sino que por el contrario, solemos realmente compenetrarnos, comprometernos con el cambio y energizarnos para lograrlo. Vamos a ver ahora, en los próximos 5 minutos, antes de dejar al resto de los panelistas que van a estar conversando sobre casos particulares, ¿cómo se ve esa organización adaptable? Si fuésemos al interior de la organización adaptable, ¿qué es lo que se ve y cómo podemos simplificar esa realidad para decir, bueno, si tuviese que empezar a diseñar mi organización más adaptable, ¿por dónde empezaría? Y aquello que ven en pantalla ahora son 5 niveles, que son los 5 niveles de la organización adaptable, y que no me voy a detener mucho ahora porque vamos a ir uno a uno en los próximos minutos, pero solamente para que les quede el panorama general. Lo que decimos desde Deloitte cuando hablamos de la organización adaptable tiene que ver con estos 5 elementos y decimos, lo primero tiene que ver con el ecosistema. La organización adaptable funciona absolutamente conectada con un ecosistema mayor. La forma en que se organiza, que es el segundo nivel, que es la organización en sí misma. El equipo, que es la célula principal de la organización adaptable. El líder, que no es menor que venga después del equipo, porque son líderes habilitadores de equipo. Y por último, ese individuo con ciertas características distintas. Todo esto es lo que conforma esa organización adaptable y es lo que hace que seamos de alguna forma organizaciones resilientes, que pueden operar, como decíamos, en ambientes disruptivos y que están preparados para recibir esa disrupción y prosperar en ambientes nuevos. Francisco, te pido hacer un clic y llegamos al primer nivel, que es el ecosistema. El ecosistema, como les decía hace unos minutos, tiene la gran clave que es el propósito compartido. Las organizaciones adaptables tienen un gran y claro propósito común. Lo que dice el ecosistema es que la organización necesita estar conectada con un ambiente mucho más amplio que solamente mirando hacia adentro. Y esto es otras organizaciones iguales, alianzas estratégicas, todo lo que tiene que ver con la comunidad y el gobierno, clientes, todo lo que tiene que ver con mis colaboradores en sus distintas formas, tercerizados o colaboradores que son parte de mi organización, competidores. Y para eso necesito tener claro sobre dónde estamos operando, cuál es ese propósito, gran propósito común. Como les decía, no hay nada más poderoso que mirar estos últimos meses de pandemia para darnos cuenta lo fuerte que puede ser un propósito común. Y allí tienen algunos datos. Las organizaciones con fuertes propósitos comunes se saben que son 30% más innovadoras que sus pares que no tienen un propósito tan fuerte. Y en una época o en un contexto tan disruptivo, sabemos que la innovación es parte de esas claves para operar.
Y a nivel de talento, tienen un ratio de retención 40% más. ¿Por qué? Porque estamos y sabemos por qué estamos, y sabemos que estamos por mucho más que únicamente generar dinero, sino que de verdad hay un propósito que nos sigue. Con lo cual el primer elemento es generar redes en el ecosistema donde la organización está realmente conectada con todo lo que está afuera, para todo el tiempo estar recibiendo información de lo que pasa y estar un paso adelante de las disrupciones que se vienen. El segundo nivel, y Francisco te pido hacer un clic más, es la organización. Y acá yo les decía, por organización entendemos no dejar de tener una mirada jerárquica, una estructura jerárquica, porque para muchas funciones es muy necesario tenerlas. Pero sí empezar a saber que por más que yo dibuje el organigrama así, lo que pasa realmente en el día a día es lo que tienen a la derecha. La gente para trabajar conecta con gente de otras áreas, de otros niveles de la organización, se arma y se desarma, y así es como de verdad el trabajo sucede. Si yo logro generar una organización con estructuras que combinan la estructura formal con redes de equipos que ya están institucionalizados para armarse y desarmarse en función de lo que se precise, empieza a fluir mucho mejor el trabajo. La organización adaptable empieza a armarse en función de las preferencias de la naturaleza del trabajo, y no únicamente por ese organigrama y cómo está definido. Con lo cual, la adaptabilidad de equipos en que se arman y se desarman pasa a ser el segundo nivel. Si vamos una slide más, vemos el tercer nivel. Y aquí estamos hablando del equipo en sí mismo. Imaginen que para que suceda lo que recién les mostré, necesitamos equipos que saben trabajar juntos, ¿no? En términos deportivos es como que juegan de memoria, ya saben hacia dónde ir y cómo ir, quién es el que tiene que hacer qué en el equipo. Y eso implica equipos que son el centro de la organización, el ser parte de un equipo, el crecer cambiando otro equipo, eso ya me genera un crecimiento en sí mismo, y miro la organización como un lugar seguro en donde puedo compartir con otros, puedo crear y puedo de alguna manera ser yo mismo con mis ideas, y ahí ingresa ese concepto de seguridad psicológica, psychological safety, que lo que implica al final del día es asegurarme que la gente puede dar su máximo desde la diversidad, asegurar que el equipo funcione en su mayor potencial. Para eso necesito líderes habilitadores, y si vamos una slide más, vemos cómo el rol del líder se vuelve clave. El líder en las organizaciones adaptables es ese elemento que conecta, que habilita para que las cosas sucedan. Y por supuesto que esto demanda una transformación de mindset más que nada, ¿no? Necesitamos líderes que sepan empoderar a otros, líderes que funcionen en todos los niveles, porque ayudan a que cualquiera pueda tomar la decisión si tiene la información allí. Se empiezan a derribar los hilos y empezamos a tener ese líder que deja la capa de superhéroe y empieza a tener ese rol de habilitador de otros, donde realmente ayuda a que se trabaje en equipo. Y todo esto requiere un individuo, y vamos a la slide siguiente, que de alguna manera está conectado con otra forma de pensamiento, tiene una mirada mucho más abarcativa, está todo el tiempo tratando de utilizar elementos para pensar las cosas distintas, para tratar de aportar variedad, tratar de alguna manera sumar a lo que está sucediendo, y para eso necesitamos individuos que se sientan, por supuesto que totalmente comprometidos con lo que hacen, empoderados para tomar decisiones, conectados con el propósito que están, y seguros de poder hacer, equivocarse y aprender rápidamente para que la agilidad sea parte de la cultura. Y la última slide que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con qué pasa cuando esto sucede. Y la realidad es que desde nuestra experiencia, las organizaciones adaptables, cuando logran llegar a ese nivel de mayor adaptabilidad, empiezan a tener varios elementos que ayudan al propósito y al logro de los objetivos. Empiezan a tener la toma de decisiones en todos los niveles, y eso hace a la agilidad. Empiezan a tener un tiempo muchísimo más corto de time to market, y a responder al cliente, al pasajero, en el momento y sobre lo que precisa. Empiezan a tener muchísimos más datos para tomar decisiones, y eso ayuda también en ese sentido a responder rápidamente, a adaptarnos y cambiar si necesitamos hacerlo. Empiezan además a organizarse en función de cómo la gente
prefiere trabajar y no en función de ese organigrama que fue dibujado sin mirar la naturaleza del trabajo. Empiezan también a acortarse lo que son los costos. ¿Por qué? Porque somos todos mucho más eficientes. Podemos cambiar mucho más rápido en función de las necesidades de los distintos públicos. Y por último, hay muchísima más transparencia y colaboración. Para terminar, simplemente decirles que, y ya en esta media hora casi exacta, uno de los grandes o de los proyectos que más hemos disfrutado en este tiempo fue trabajar, y que estamos en ello, trabajar bajo este modelo y conectando sobre la organización adaptable, puntualmente acompañando a Corporación América en Uruguay en esa transformación. Y por eso nos parecía realmente una conexión muy poderosa para poder darles a ustedes y brindarles a ustedes todos estos datos bajados más a la realidad, que contarles cómo, a partir de todo este modelo, también existen organizaciones que están empezando a aplicar y están empezando a crear y a pensar distinto. Dicho esto, entonces, le doy paso a Fernando Sansone, que va a estar contando también un ejemplo puntual en el que ellos estuvieron trabajando y compartiendo con ustedes más insumos. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Lucía. Como decía, la idea es compartir con ustedes una de las experiencias o de las decisiones que hemos tomado en este marco de crisis o de emergencia sanitaria, que nosotros, bueno, le llamamos la organización o la estructura o el equipo de trabajo líquido. Líquido en términos de algo que derrama, y es un equipo que se va moviendo por la terminal en función de la demanda de servicios y de operaciones que van teniendo nuestros clientes y nuestros pasajeros. Siguiente. Entonces, bueno, un poco de marco de referencia de lo que es el nivel de actividad, que no es ajeno a toda la industria aeroportuaria. La profunda caída de la actividad de pasajeros a partir del mes de marzo, en el caso de Carrasco, una caída del 99%, y al ser un aeropuerto sin vuelos domésticos, o sea, solo con vuelos internacionales, una recuperación muy lenta y muy gradual, que hoy nos posiciona con una caída de 80-85%. Entonces, en este contexto, había que actuar muy rápido en aras de pasar de la mejor forma posible, ¿no? En aras de la sustentabilidad, tomar una serie de decisiones que nos ayudaran a de forma resiliente ir afrontando este contexto. Siguiente. Entonces, bueno, entre otras medidas que el equipo tomó para el aeropuerto de Carrasco y para las operaciones en general en Uruguay, queríamos compartir este ejemplo, que fue la fusión de áreas operativas y de servicios, aprovechando una herramienta del gobierno, que es la suspensión transitoria de actividades para los colaboradores, pagándoles un subsidio y complementado por la compañía. Nosotros ahí trabajamos en este plan, ¿no?, de organización o de estructura líquida a través de la fusión de estas 6 áreas que están en verde, que ustedes ven en la pantalla. 6 áreas bajo 3 gerencias distintas, y cada una de esas áreas con un jefe o un jefe por turno, equipos de supervisores también por turno y asistentes que trabajaban en silos. Entonces, del lado tierra, lo que era el Centro de Gestión Aeroportuaria, lo que se conoce en la jerga aeroportuaria como el CCO, el área de tasas y parking, de servicios al pasajero o de customer, bajo la gerencia de experiencia del pasajero, todos los servicios VIP y de terminal de aviación general bajo la gerencia comercial, y del lado aire, la gerencia de operaciones, que tenía todo lo que es safety y security. Entonces, esas 6 áreas, que hasta el momento trabajaban cada uno con su equipo en silos, como decía Lucía, como comentaba más temprano, la idea fue tratar de fusionarlas en equipos colaborativos. Siguiente, Francisco, por favor. Y esas 6 áreas se convierten en 2 áreas bajo una sola gerencia, bajo la gerencia de operaciones y experiencia,
un jefe de operaciones y experiencia por turno, y un supervisor para el área de operaciones y un supervisor por turno para el área de experiencia, cada uno con su equipo de asistentes. Y a su vez creamos sobre la derecha y en celeste, ustedes ven esos nuevos roles, que son líderes funcionales, que en realidad son referentes o expertos funcionales y técnicos sobre cada una de esas 6 disciplinas o 6 funciones, que trabajan como PMs de cada una de esas funciones en lo que es los procesos de mejora, los procesos de cambio, la redefinición de políticas y procedimientos, de manuales de gestión, pero no tienen, digamos, reportes jerárquicos sobre los equipos que operan en el día a día. Siguiente, por favor. Entonces, la idea de compartir esta fusión de 6 áreas en 2, de 3 gerencias en una, la idea es compartir con ustedes el cómo, ¿no? El cómo lo hicimos, el cómo pudimos hacer de este ejemplo un caso de éxito para lo que es el modelo de gestión y lo que nosotros queremos ser en términos de organización adaptable en el marco de lo que comentábamos más temprano. Entonces, lo primero es la confección de este Manpower Plan, un dimensionamiento de la estructura necesaria, alineado a un nuevo propósito estratégico, que incluía lo que recién mencionaba de la cobertura líquida, ¿no? Con este equipo integrado para cubrir espacios físicos, áreas de trabajo y funciones en función de cómo sea la demanda de pasajeros o del flujo de pasajeros en la terminal. Este equipo se va moviendo para ir atendiendo paso a paso esa demanda. Este Manpower Plan implicó la definición de nuevos roles, como mencionaba, a la interna de este equipo integrado con los líderes funcionales, pero también nuevos roles si miramos la compañía en su conjunto, siempre sobre la base de la polifuncionalidad y la colaboración como atributos esenciales para este trabajo ágil, flexible o versátil que queremos llevar adelante. También la compañía, y en aras de la sustentabilidad, se diversificó con una propuesta de nuevos servicios, y este equipo integrado participó en la operativa del día a día de esos nuevos servicios, como por ejemplo, y ahí por citar dos experiencias que tenemos y que tuvimos, el autocine que funciona en el parking del aeropuerto, y lo que hoy en día tenemos de una sala de teatro en la terraza también del aeropuerto. Siguiente. Otra de las palancas importantes para este cómo, de cómo lo llevamos adelante, tiene que ver con la comunicación. Por un lado, la comunicación directa con nuestro equipo, ¿no? De forma continua, y por ahí por la derecha ven fotos de Zooms abiertos que tuvimos con más de 350 personas al mismo tiempo, algo de las cosas que vinieron para quedarse, o de las cosas buenas de esta emergencia sanitaria, tiene que ver con este canal de comunicación nuevo, en este caso a través de Zoom, pero hay otras herramientas disponibles. En una empresa 365 días, 24 horas, nunca era posible poder reunir a todo el equipo para transmitir o para compartir información, y bueno, Zoom fue un canal muy, muy eficiente en ese sentido. Y todo este trabajo se enmarcó en un plan de comunicación muy detallado y muy riguroso, con estos 4 pasos o atributos, ¿no? Primero, el mapeo de las partes interesadas, la selección del mensaje alineado para cada uno de los actores relevantes identificados. Después, seleccionar quién iba a ser el interlocutor de la empresa para hablar con cada uno de esos actores clave, y también buscar el timing adecuado, ¿no? Siguiendo un orden cronológico de qué día hablar quién con quién, y a qué hora, para ir como recorriendo todo ese plan de forma correcta y eficiente. Y esta comunicación con todas las partes interesadas, bueno, además de con el equipo interno, en paralelo las conversaciones que tuvimos que tener para esta fusión de áreas con nuestro sindicato, y después con todos los agentes del ecosistema, ¿no? De lo que son proveedores de servicios, las aerolíneas, todos los organismos de Contralor. Siguiente, y para compartir otro de los pilares de este plan o de este proceso de cambio, tuvo que ver con toda la revisión de procesos, ¿no? Y ahí
queríamos compartir que profesional y emocionalmente fuimos pasando por distintas fases. Al principio la revisión de procesos tuvo un sentido de urgencia por la supervivencia, ¿no? Si queríamos ser sustentables y pasar de la mejor forma posible, teníamos que revisar la forma en que estábamos haciendo las cosas, y con el pasar de los meses nos fuimos dando cuenta que eso había venido para quedarse y le queríamos dar como el foco en términos de procesos de mejora continua. Como decía Lucía hace un rato, tratamos de profundizar y masificar algunos atributos que esta empresa tenía restringidos a algunas áreas clave, como particulares, pero hoy están como derramadas en toda la compañía, lo que es el data science para la toma de decisiones, la incorporación de metodologías ágiles y también los procesos de transformación digital o de incorporar tecnología a diferentes procesos en todas las áreas de forma transversal en toda la empresa. Siguiente, por favor. Y finalmente el último cómo, o la última pieza clave en este proceso de cambio y de fusión de áreas tuvo que ver con la capacitación, ¿no? Procesos de reskilling y upskilling, porque conocimientos que estaban en silos de pronto de un asistente de sala VIP, tenía que expandir su rol, su conocimiento, y aprender cómo se trabajaba en parking, o en el stand de atención al cliente, o un operador de rampa, de pronto venir a cubrir en el CCO, y esa gestión del conocimiento se fue dando de forma natural y genuina, y con gestos de mucha bondad en compartir ese conocimiento, ¿no? Y eso que se fue dando de forma natural, también lo formalizamos en lo que fueron planes de capacitación, en lo que a nosotros nos gusta mucho hablar de esto del proceso continuo de desaprender y reaprender las formas de hacer las cosas. Y esto de la capacitación es un ejemplo perfecto de lo que Lucía hablaba hoy, del trabajo en red, ¿no? De esto que Kotter habla de la organización dual, donde conviven la jerarquía, ¿no? La estructura jerárquica tradicional, con el trabajo en red. Y ahí hubo redes de trabajo con el equipo de recursos humanos, el gerente de operaciones y experiencia, los jefes y los líderes funcionales, para toda la fase de diseño de la capacitación, de implementación y también de la evaluación de la incorporación de los conocimientos. Siguiente, por favor. Y bueno, en realidad esto se resume como un gran cambio dentro de lo que es la compañía, que tiene que ver con lo que soñamos ser para adelante, con lo que queremos ser. Queremos ser una empresa ágil, flexible, que aprende de forma continua y alineada a lo que Lucía hoy exponía sobre la organización adaptable. Algunas lecciones aprendidas de cosas que vinieron para quedarse también y que estamos trabajando en este proyecto, tiene que ver con el home office para determinadas áreas, en un sistema híbrido entre presencialidad y teletrabajo, que también estamos construyendo indicadores de cómo medirlo, cómo medir el éxito en el home office, porque también tenemos como muchos indicadores de que los resultados se siguen dando, no hubo pérdida de información ni de cumplimiento de los plazos para el reporting, por ejemplo, y también indicadores de cuán exitosos somos en aras de tener esta organización adaptable. La mejora continua embebida en todas las áreas a través de PMs que salgan de su estructura, de su área y trabajen en red por proyectos, lo que comentaba hoy de la estructura dual, y en definitiva esto nosotros hablamos de que estamos como moldeando una nueva cultura, ¿no? Una cultura de trabajo diferente y deseada. Siguiente. Bueno, en aras de cumplir con los tiempos y no pisar a mis colegas, solamente contarles que tenemos 3 impulsores para moldear esta cultura deseada, que son la agilidad, la flexibilidad y el aprendizaje continuo como aprendizaje como sinónimo de cambio, que ustedes tienen ahí, van a tener la presentación a disposición para ver qué hablamos cuando hablamos de agilidad, de flexibilidad o de aprendizaje. Pero lo que queremos construir es un lenguaje compartido con nuestros colaboradores, de que cuando hablamos de agilidad estemos entendiendo todos lo mismo
y vayamos todos por ese mismo camino. Siguiente, por favor. Y finalmente, mi último slide tiene que ver con compartir con ustedes lo que fue nuestra invitación al equipo a sumarse a este nuevo proyecto y a este nuevo modelo de gestión. Bajo esta marca paraguas de Juntos, un nuevo viaje a más, lanzamos ya este proyecto, invitamos a nuestros colaboradores a ser parte de este cambio cultural y estratégico para la compañía en Uruguay. Siguiente. Bueno, de mi parte, muchas gracias por su tiempo, los dejo con Alcira y quedo a las órdenes para las preguntas que puedan tener al finalizar las exposiciones. Gracias, Fernando. Antes de dar paso a Alcira, solamente quería recordarles que, como habrán podido comprobar, la función del chat o preguntas y respuestas no está habilitada, ya que estamos manejando las preguntas a los panelistas a través de la dirección que ven en pantalla. Por favor, si tienen alguna pregunta, envíala a esta dirección de correo electrónico, indicando, por favor, a quién iría dirigida. Sin más, Alcira, damos paso al Alcira. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Pues buenos días con todos. En esta oportunidad, Corporación Keyport quiere contarles un poquito cómo hemos enfrentado la pandemia y cuáles han sido nuestras estrategias. Si vamos adelante, Francisco, por favor. En realidad, a inicios del mes de marzo, pues, ¿a qué nos enfrentábamos? Teníamos una reducción del nivel de operaciones, como bien lo comentó Fernando, esa reducción de los vuelos comerciales, que afectaban a nuestros colaboradores, ya que exista una baja de trabajo en ciertas áreas. Por otro lado, había una falta de conocimiento de cómo la pandemia iba a evolucionar, y al mismo tiempo en el Ecuador e incluso en el aeropuerto empezamos a sentir unos pocos contagios ya del COVID. Vivimos momentos de incertidumbre, toques de queda y confinamiento del país, y también que nos llevaron a analizar ciertos escenarios de presupuestos nuevos, de limitaciones, y adoptar nuevas formas de gestión de reformas laborales que se venían dando y nuestras formas de trabajar aquí en el aeropuerto, ya que estaban emitiéndose nuevos parámetros y direccionamientos. ¿Con quién contábamos en Keyport? Por supuesto estaba la organización, los líderes y los equipos de trabajo y el colaborador. Vamos adelante, Francisco. Nosotros en Keyport partimos de un objetivo que era establecer todos los protocolos de bioseguridad y dar los lineamientos de corto, mediano y largo plazo que iban a permitir la seguridad en el aeropuerto para que no solo nuestros colaboradores vengan a trabajar de manera tranquila, sino también los usuarios del aeropuerto sientan confianza de retomar y pasar tiempo en nuestras instalaciones, como bien lo mencionaba Lucía, que es lo que ahora el usuario de los aeropuertos busca, los niveles de seguridad y de tranquilidad que tiene el aeropuerto. Esto, amparados en que íbamos a contribuir al desarrollo económico del país y de la ciudad y enfocados a la apertura de operaciones el 1 de junio, ya que a partir del 12 de marzo, una vez que se declara la declaratoria de emergencia y posteriormente el cierre de operaciones comerciales, estábamos enfocados a abrir el 1 de junio. Todo esto amparados de un propósito compartido, como lo mencionaba Lucía, el propósito compartido entre la organización, los colaboradores, las líneas aéreas, las autoridades aeronáuticas, las autoridades del país, que era juntos saldremos adelante. Como pilar fundamental, cuidando a nuestros empleados, cuidando de su salud integral, de su ambiente familiar y de su entorno, y acompañándoles a ellos en las diferentes fases de formas de trabajo que estábamos implementando. Siguiente, Francisco. Tal es así que al nivel de la organización empezamos a generar nuevas formas de trabajo, pues una vez declarada la emergencia el 12 de marzo, el 13 de marzo Corporación Keyport envía a teletrabajar al 39% de sus colaboradores. La diferencia, se permanece trabajando en el aeropuerto, un grupo de ellos suspendidos, esto lo amparaba la legislación laboral, pero también otra parte teníamos que enviarles a una jornada mixta y cuidando también de un personal vulnerable y discapacitado que por ley tenemos que incorporar en el Ecuador. Esto fue siendo tan dinámico que desde marzo que se implementaron las nuevas jornadas laborales a hoy, tenemos no solamente presencial, teletrabajo, suspensión, sino también una nueva forma híbrida o mixta entre teletrabajo y presencial en las oficinas.
Es importante mencionar que esta estrategia de jornadas laborales nos permitió acumular un banco de horas para aquellas personas que al inicio de la pandemia estuvieron suspendidas y que posteriormente, con la apertura de operaciones, estas horas puedan ser recuperadas en ciertos procesos que los nuevos requerimientos de pasajeros o de flujo de pasajeros los requerían. El segundo punto es la adaptación digital que tuvimos que abrazar. Realmente los mecanismos de conectividad, de acceso a la información, de temas de seguridad de la información, de comunicación con equipos presenciales y remotos, dado que de la noche a la mañana, sin tener un esquema de teletrabajo, pues nos vimos forzados a mantener la continuidad del negocio sin que las actividades diarias se vean afectadas. Por otro lado, la organización también pensando en el bienestar de los colaboradores y pensando también que si nuestros colaboradores están seguros de venir a trabajar, ellos van a ofrecer lo mejor de ellos a nuestros clientes, a nuestros usuarios del aeropuerto, adoptamos un nuevo plan de bienestar. Un plan de bienestar integral enfocado a cómo convivir en la pandemia y en los efectos que la pandemia iba dejando. La salud mental, tips de teletrabajo, de ergonomía, e incluso en el Ecuador vivimos en los meses de julio y agosto la temporada de vacaciones. La mayor parte de colegios y escuelas todavía en el Ecuador están cerradas y nosotros abrimos ciertos periodos de talleres entre colaboradores y sus hijos para que exista un tiempo de convivencia y de calidad de tiempo de familia en medio de la pandemia. Vamos adelante, Francisco. Por otro lado, los líderes y los equipos de trabajo adoptaron una nueva forma, liderar en tiempos de pandemia. Esto significaba llegar a ser un líder empático, que entendía las nuevas realidades de sus colaboradores, pero también que tenía que ir dimensionando cuáles eran esos nuevos procedimientos que tenían que ser adaptados. Y en ese sentido me gustó mucho la frase que dice Fernando, esos procesos que por supervivencia teníamos que implementarnos, ya que la pandemia nos llevó a cambiar nuestra forma de trabajar, a hacer las cosas más ágiles, a reinventarnos, a dimensionar nuestra capacidad de trabajo internamente dentro de las áreas y también a comunicarnos con las otras áreas para que de una manera informal, si bien es cierto, pero respetando las estructuras organizacionales, los equipos se complementen. Y en este caso me viene a la memoria el ejemplo de los trabajos en equipo con EHS, con operaciones, talento humano, departamento médico, facilitación, servicios VIP, previa a la apertura del aeropuerto el 1 de junio, donde se tenían que diseñar, aparte de los procedimientos de bioseguridad, los nuevos flujos de pasajeros que iban a garantizar tranquilidad, seguridad y manteniendo el distanciamiento físico, que ahora es parte de la realidad. En ese sentido, pues, varios colaboradores de diferentes áreas, por ejemplo, de servicios VIP, apoyaron en el proceso de facilitación para cubrir esos espacios físicos y que los flujos de pasajeros se lleven con una nueva normalidad de distanciamiento. Por otro lado, tuvimos a todo el equipo de BASI, que es los que conducen los buses de los pasajeros, pero al no tener carga operativa, se rediseñó un poco las funciones y ellos vinieron a realizar nuevas funciones en las áreas operativas, en tareas que algunos de los proveedores, dado los efectos de la pandemia, ya dejaron de prestarnos los servicios. Obviamente todo esto bajo un entrenamiento previo y también un cross-training natural que se iba dando entre las áreas. Y actualmente, ¿a qué nos enfrentamos? Estamos justamente en un proyecto de apoyo logístico. Tenemos áreas administrativas que con este banco de horas de inicios de la pandemia, pues hoy esperando tener una temporada alta, vienen a apoyar a la terminal de pasajeros, justamente para dar direccionamiento en los flujos y en esta nueva realidad que estábamos viviendo. Esa fue la manera que los líderes y los equipos de trabajo se sincronizaron de manera casi que natural y por sobrevivencia para poder enfrentar las nuevas demandas y los nuevos procesos que el COVID nos estaba dejando. Sí, vamos a la siguiente, Francisco. También muy importante la experiencia del colaborador. Si bien es cierto, nosotros teníamos ya la premisa de que el colaborador debe estar comprometido para que esté motivado, para dar lo mejor de él, pues hoy tuvimos diferentes adaptaciones que los colaboradores tuvieron que tomar. El teletrabajador
tuvo que irse a su casa, donde la rutina familiar vio cambiada. El cónyuge o la pareja podía estar en casa trabajando, los niños teleestudiando también. Sin embargo, los colaboradores nunca bajaron su nivel de productividad y demostraron muchísimo compromiso y cumplimiento en una nueva modalidad que en Keyport nunca antes la habíamos adoptado. Además, las rutinas familiares también se vieron cambiadas. Y para aquel colaborador que tenía que venir a la oficina, a la operación, al área de la terminal, su dinámica familiar también se vio cambiada, se vio alterada, puesto que su familia probablemente quedaba en casa, la rutina familiar un poco movida, el cuidado de los niños, y ellos también encontraron la manera de irse adaptando. En eso podemos rescatar muchísimo la resiliencia, la proactividad y el ingenio de todos nuestros colaboradores, a tal punto que en nuestro nuevo sistema de gestión de competencias, hoy por hoy estamos incorporando 3 competencias claves que antes no lo teníamos y que en la pandemia vimos de suma importancia poder ir modelando estos comportamientos y que van a permitir que Keyport a lo largo del tiempo vaya convirtiéndose en una corporación más ágil y flexible. Adicionalmente, también los colaboradores cumplieron con el trabajo diario, pero se generaron muchísimos proyectos adicionales. Los cierres contables se realizaron desde teletrabajo, remotamente, con éxito y dentro de los días establecidos. Y puedo así enumerar algunos otros casos que se llevaron a cabo. Por otro lado, fue muy importante el conocimiento per se de la persona y el conocimiento de los colaboradores. Cómo trabajamos de forma remota, cómo trabajamos en un sistema híbrido, cómo trabajamos en el aeropuerto, cómo trabajamos los equipos multidisciplinarios. Justamente Lucía mencionaba que tenemos que aprender a ver al otro cómo trabaja, porque de esa manera, cuando se active algo, ya voy a saber cuál es la mejor manera de trabajar y sacarle el mejor provecho. Vamos a la siguiente. Todo esto estuvo acompañado de varias campañas motivacionales, una de ellas que arrancamos con nuestros líderes, con nuestros directores, y fue un mensaje para toda la corporación, diciendo que aquí estamos y juntos saldremos adelante. Esta campaña luego tuvo un poquito de transformación y se convirtió en palabras de aliento, donde colaboradores de cualquier nivel organizacional mandaban un mensaje de apoyo, de empatía, de solidaridad, pero también iban tendiendo puentes para ofrecer la ayuda, ofrecer los recursos o ofrecer el contingente, aunque estén remotamente, de tal manera que las distintas áreas, las distintas direcciones podían pedir apoyo de los recursos si fuera necesario en cualquier momento. Y esto fue el primer paso para mantener una comunicación abierta, para poder enfrentar la crisis, la pandemia y demostrar que juntos íbamos a salir adelante. La siguiente, Francisco. Ya casi para terminar, ¿qué hemos aprendido en la pandemia? ¿Qué hemos aprendido durante todos estos meses? La flexibilidad de la organización, de los líderes, los equipos es fundamental para enfrentar cualquier crisis. Esa flexibilidad que va a romper barreras de estructuras, donde las redes de comunicación informal pueden más que una formalidad, porque es cuando se vio cómo los equipos de trabajo coadyuvaron para ejercer ciertas actividades que los nuevos procesos requerían. También aprendimos que el líder tiene que ser empático, porque su apoyo, su empatía y la confianza que genere en el equipo va a permitir que los equipos funcionen y los equipos puedan adaptarse a las nuevas circunstancias. También nosotros cumplimos con cuidar con nuestros colaboradores, desde cosas muy sencillas, como era poner un lector del facial de temperatura en lugar de un reloj biométrico, adaptando estas tecnologías touchless, de tal manera que el colaborador se sienta seguro de venir a trabajar, ofreciéndoles todos los EPPs necesarios, y ellos, al sentirse seguros, iban a vender el mejor servicio a nuestros usuarios del aeropuerto. Otro de los grandes aprendizajes también fue que rompimos las barreras de la distancia. Antes no habíamos pensado trabajar remotamente. Del 39% que iniciamos en teletrabajo en el mes de marzo, hoy día se han gestionado diferentes esquemas. Tenemos un 10% con teletrabajo puro y un 19% que está en un sistema mixto, presencial 2 días y 3 días en casa. Pero lo que sí comprobamos es de que nada se dejó de hacer
y todo cumpliendo los altos estándares de eficiencia. También fue muy importante aprender que la resiliencia y la capacidad de adaptación es fundamental. La pasión que nuestros colaboradores demostraron por su trabajo, por sus actividades, fue nuestra mayor fortaleza, porque tuvimos equipos comprometidos y dando todo de sí para poder enfrentar esta crisis. También tuvimos el soporte de muchísimas de las áreas de servicio, donde vimos que muchos de los proyectos y de los procesos se dieron in-house, sacaron lo mejor de cada uno de los equipos. Es decir, nos desafiamos a nosotros mismos para sacar entregables que antes tal vez no lo hubiésemos pensado. Finalmente, el cuestionarnos sobre nuestros procesos, pensar de manera diferente, pensar en las nuevas necesidades de los colaboradores, de los usuarios del pasajero, del nuevo ecosistema que Lucía estaba hablando. ¿Cuáles son esas nuevas necesidades con las que nos vamos a enfrentar? El hecho de cuestionar nuestros procesos, el hecho de modificarlos, de adaptarlos, sea por supervivencia o sea por anticiparnos, ha sido la clave durante este tiempo. Estos aprendizajes han permitido que nosotros manejemos de cierta manera estos meses de pandemia, pero estamos seguros que serán los que nos van a permitir irnos enfocando poco a poco en esa recuperación de nuestro proceso. Sin embargo, si vamos más adelante, también sabemos que son pequeños cambios los que generan una organización adaptable. Y para finalizar, quería compartirles este pensamiento que justamente lo mencionaba Deloitte & Touche. Una organización adaptable solo emerge cuando una serie de pequeños cambios a lo largo del tiempo se van dando. Y esto poco a poco va modificando el ADN de la organización. Creemos que si los pequeños cambios que se han dado durante la crisis los vamos abrazando, incorporando como parte de nuestra cultura, poco a poco en todo nivel organizacional, sea la organización, los equipos, los líderes y los colaboradores, vamos a ir adoptando la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio como parte de nuestra cultura. Eso es lo que les tenía por compartir hoy. Muchas gracias. Gracias, Alcira. Por último, tenemos a Carlos de Lima Airport Partners, gerente de gestión y desarrollo humano. Adelante, Carlos. Sí. Gracias, Francisco. Qué interesantes las exposiciones de mis colegas. Yo también he preparado acá una presentación para compartir la experiencia que hemos tenido desde Lab, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? La importancia de la adaptabilidad de las organizaciones en tiempos de incertidumbre. Justo Lucía en su exposición hizo referencia a la máquina del tiempo. Y si nos ponemos hasta hace unos meses atrás, nunca nos habíamos puesto a pensar lo que podía pasar, en el que podía llegar una pandemia. Siguiente. Pero llegó, ¿no? Llegó, y estas fotos demuestran lo duro que ha sido para nuestro sector, ¿no? Así como en las otras experiencias de los otros aeropuertos, para nosotros también significó un cambio dramático, ¿no? De tener un aeropuerto con muchos pasajeros a pasar a tener el aeropuerto cerrado, ¿no? Tuvimos que cerrarlo. Y eso generó que nosotros tuviésemos que manejar un proceso de adaptación rápido. Por un lado, para aquellos que tuvimos que irnos a trabajar remotamente, cuando anteriormente teníamos muchas resistencias de muchos líderes a incorporar esta forma de trabajo. De la noche a la mañana salimos y empezamos a trabajar remotamente la mayor parte del personal administrativo, y el personal en operaciones que permaneció durante todo el tránsito de la pandemia, atendiendo los vuelos de carga, tuvimos que aprender a incorporar nuevas actividades en los flujos regulares, ¿no? Donde los temas vinculados a la seguridad y a la salud estuvieron siempre presentes. Este año definitivamente nos deja lecciones importantes y un aprendizaje enorme de todos los cambios que tuvimos que hacer para poder seguir sacando adelante nuestras operaciones. Nosotros desde
el área de gestión y desarrollo humano y en colaboración con las otras áreas con las que trabajamos muy cercanamente, desarrollamos un plan que le denominamos el plan de engagement para poder tener cerca a nuestros colaboradores y que los mantengamos conectados con información, estando cercanos, orientándolos sobre los temas que eran relevantes para la organización. Al final, este plan de engagement no solo tuvo el propósito de conectar y de mantener informado a nuestro equipo, sino también de facilitar las medidas que como corporación, como empresa, teníamos que tomar en medio de esta crisis, ¿no? Porque nosotros no fuimos por el camino de suspender las operaciones, económicamente el daño o el impacto había sido grande, pero no fuimos por ese camino, sino que involucramos a todos los colaboradores en diferentes planes para poder de manera conjunta tener medidas que tenían un impacto positivo en los resultados económicos de la empresa. Esto definitivamente nos lleva a diferentes lecciones, como había mencionado, y es lo que en adelante nosotros tenemos que tener previsto, ¿no? Porque nuestros entornos están cambiando y nos están sacando de una zona cómoda para desafiarnos. Y quería aprovechar también para compartir lo que ha significado para el Lab este proceso. Siguiente. Y es el proyecto de ampliación, ¿no? Nosotros estamos en la actualidad manejando un proyecto de infraestructura grande, uno de los más grandes del país, que igual hemos tenido que seguir atendiéndolo en la situación actual en la que estamos. Siguiente. Y eso fue lo que a nosotros nos generó un desafío, ¿no? Porque, claro, nosotros que operamos el aeropuerto de Lima, que es el aeropuerto internacional más grande que hay en el país, el único aeropuerto de Lima, digamos, estábamos, si bien hemos tenido una gestión bastante exitosa, bastante rentable, el tener un proyecto de ampliación nos decía que algo teníamos que hacer, ¿no? Que prepararnos para el cambio era una prioridad de la empresa. Y es así como tomamos el desafío de convertirnos en una organización adaptable, ¿no? En esta ruta hacia el nuevo aeropuerto de Lima. Siguiente. ¿No? Y lo que quería yo compartir con la audiencia es algo referido a nuestros primeros pasos en la transformación hacia una cultura adaptable. Y en verdad me hace mucho sentido y conecto mucho con todo lo que nos expuso Lucía. Y lo primero que fue tomar la decisión del cambio, ¿no? La alta dirección de la empresa tomó la decisión de que necesitábamos un cambio para poder construir, pero más prepararnos para operar un nuevo aeropuerto. Y esa decisión de cambio se vio materializado principalmente en este año por una transformación organizacional y la incorporación dentro de la alta dirección de un rol que va a facilitar y nos va a permitir adaptar este cambio, ¿no? En esa nueva unidad que se ha conformado, estamos todas las áreas que tienen que ver con el soporte que le damos al Lab desde la gestión de personas, el tema de reputación y los temas de sostenibilidad. Esta decisión también ha generado que nosotros tengamos un cambio de mindset, un cambio de cómo tenemos que empezar a hacer las cosas, ¿no? Desde los comportamientos, la forma como reaccionamos, la forma como trabajamos. Este cambio cultural que lo estamos diseñando, preparando, es un elemento también que va a ser determinante para poder llevar a una organización como la nuestra, como la del Lab, a ser más adaptable. Y en ese tránsito también tenemos un cambio en nuestro modelo de gestión, ¿no? Y estamos viendo la estrategia de una manera diferente. Siguiente. Y es así que yo en este slide les muestro cómo nosotros definíamos nuestra estrategia de negocio. Y como ven ahí hay unos pilares que componen esta estrategia y cada uno de estos pilares constituye el trabajo especializado de los equipos.
¿no? Y lo que se demuestra en esta forma de organización es un foco muy centrado en el funcionamiento interno. Y eso, digamos, marca la forma cultural como era la app, ¿no? Y esto nos lleva a trabajos en silo, a tener poco incorporado el enfoque en nuestros usuarios, en nuestros clientes, y no incorporar lo que Lucía hablaba acerca del entorno, ¿no? Los otros elementos, los otros actores que tienen que dar trascendencia al negocio. Sin embargo, nosotros ya hemos cambiado esta forma de ver el negocio y lo estamos incorporando de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Hemos incorporado un modelo de gestión que tiene el propósito de que nosotros como Lab seamos más que un aeropuerto. Y ya no vemos, digamos, estas prioridades muy funcionales, sino tenemos temas que están conectados a través de un modelo de gestión sostenible, ¿no? Nuestra estrategia ahora tiene este foco en la sostenibilidad del negocio y que nos va a permitir hacer un trabajo más transversal e integrador entre todas las áreas que conformamos la empresa. Esto, digamos, nos genera los primeros pasos, ¿no? En los que ya hemos avanzado para poder construir esta gestión más adaptable. Siguiente. Y en este propósito, desde GDH, que es el área que me corresponde conducir dentro del Lab, lo que nuestra propuesta de valor y nuestro aporte de valor va a ser habilitar la estrategia de la empresa y la propuesta de valor que tiene como organización. Y en ese tránsito estamos, porque lo que les he mostrado acerca del cambio de la estrategia está vinculado a mirar nuestro entorno de manera diferente. Y luego eso lo vamos a recoger para ver temas que tienen que ver con la organización, los equipos, los líderes y los propios trabajadores, como Lucía nos había comentado en su exposición. En ese camino estamos. Es un camino que seguramente nos va a costar mucho porque hay mucho de desaprendizaje en esta gestión y de dolor, ¿no? Porque mover los cimientos de algo que es un status quo, una forma ya asumida de gestionar las áreas, los procesos, va a costar. Pero tenemos todo el respaldo y el patrocinio de la alta dirección y el propósito es convertirnos en más que un aeropuerto. Eso es lo que tenía para compartir con hoy, Francisco. Con esto termino mi participación. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Lamentablemente nos hemos quedado con muy poco tiempo para preguntas. De todas formas, les recordamos que pueden enviarla a la dirección que ven en pantalla y se las estaremos compartiendo por correo electrónico a los panelistas. Pero quizás sí que quería ver una que hemos recibido y que yo creo que, aparte de Lucía, puede ser una pregunta transversal a todos los participantes, y que nos pudiese indicar cuáles son las dificultades que han enfrentado cada una de sus organizaciones que han tenido que realizar estas modificaciones para convertirse en organizaciones adaptables. En 2-3 minutos, por favor, cada uno. Yo quizá puedo empezar desde lo que hemos visualizado en general. La realidad es que creo que más que dificultades son oportunidades, pero el romper con un mindset o una forma de operar anterior, y creo que allí es el lograr romper con los hilos que son parte de la forma en que nos estructuramos normalmente en la organización. Somos distintas áreas, tenemos objetivos diferentes, conocemos lo que hacemos al interior de nuestra área, con lo cual creo que uno de los primeros pasos es lograr esa conexión transversal, el realmente conectar entre todos, y es uno de los focos mayores o prioritarios que hemos identificado de la mano, por supuesto, que lo compartieron allí todos los panelistas, de trabajar en los líderes y con los líderes. Si me permiten un aporte nomás en esa misma línea, yo creo que el compromiso o lograr subir a la gente en un proceso de cambio tan profundo como este tiene 3 o 4 pilares como cualquier proceso de cambio trascendente.
El primero tiene que ver con que esto se basa en la confianza. Y a nosotros nos gusta mucho hablar del hilo conductor. Este es un proceso que empezó hace años, desde la definición de los valores de la compañía, el propósito estratégico. Entonces, este es como y no borramos y empezamos de nuevo. Esto es como una readaptación de eso que venimos trabajando con todo el equipo y con el 100% de la gente desde hace años. Entonces, la confianza es uno de los pilares. Otro pilar es la participación. Nosotros estamos involucrando al 100% de la gente desde el día 1, desde la fase diagnóstica, a través de una encuesta de pulso, a través de talleres área por área, donde evaluamos este continuum que presentaba Lucía, de la organización adaptable, y participa en cada área el gerente, los mandos medios y también el personal de línea, ¿no? El equipo de la línea. Entonces, la participación como base para el engagement, como en todo proceso de transformación. El liderazgo, como bien decía Lucía, un liderazgo cercano y habilitador, que también es algo con lo que Corporación América en Uruguay viene trabajando desde hace años, en el desarrollo de ese estilo de liderazgo. Y finalmente, que es parte de las competencias de liderazgo, pero que los trasciende, que es la comunicación, ¿no? La comunicación oportuna y transparente es clave también en este proceso de transformación estratégica y cultural. Si me permiten, en ese sentido, pues algo que ha sido también lo más retador es dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo. Si las veníamos haciendo bien o excelente, pues ahora ya no nos funciona. La pandemia nos ha llegado a cuestionar nuestras formas de trabajar, nuestros procesos. Y ese aprender y desaprender, tal vez este cambio de mentalidad o anticiparnos, es algo que lo hemos hecho, pero es un poquito más difícil, porque es movernos de donde lo veníamos haciendo bien. Eso, y algo que es clave en esta parte, también es el aporte y el apoyo de los líderes, porque no solo estamos hablando el líder máximo de la organización o el grupo de líderes, sino los líderes que existen en cada uno de los niveles organizacionales, porque es con ellos donde se va a ir produciendo este cambio, esta nueva gestión de hacer las cosas y esta nueva adaptación. Eso creo que es lo que pudiera recalcar hoy día. Por mi parte, y un poco recogiendo lo que Alcira mencionaba, el movimiento, ¿no? Creo que hoy más que nunca somos organizaciones que no tenemos que quedarnos estancadas en una forma de trabajo o en una forma de organización. Para nosotros también siento que en este proceso de transformación es muy relevante el rol que tiene la alta dirección, ¿no? La alta dirección y la guía que se quiere o que se tiene que establecer a nivel de toda la organización. Pero también es relevante todas las iniciativas que a partir del entendimiento de lo que se quiere hacer surgen de los otros niveles de la organización, de manera que tengamos este movimiento, ¿no? Por un lado, tener todo el propósito de convertirnos o de lograr el propósito de la empresa, y también recogiendo todas las iniciativas que surjan de los diferentes elementos de la organización, de los otros niveles. No todo es de arriba para abajo, o sea, hay mucho que aprender y rescatar de abajo para arriba, como por ejemplo algunas iniciativas que se han dado y que se han generado desde procesos operativos. Y eso es una forma también de aprender y tenemos que capitalizar esa habilidad. Muchas gracias, Carlos. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas. De todas formas, como antes mencioné, si tienen alguna pregunta para los panelistas, por favor nos la envían a la dirección que ven en pantalla y se la estaremos remitiendo. Sin más, estaremos enviando las presentaciones, al igual que estaremos subiendo la grabación a nuestro canal de YouTube y lo estarán recibiendo en las próximas horas. Sin más, muchísimas gracias a los panelistas por su tiempo para preparar la presentación y para compartir sus experiencias. Y nada más, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Saludos. Chao.